Bueno, damos muchas gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí en esta noche y vamos a comenzar este estudio del capítulo 9 de Daniel. Hemos dado ya 9 capítulos del libro de Daniel y los que han participado sabemos que ha sido de gran bendición. Pero antes voy a leer nuevamente el versículo 6 del Salmo 135. Es un versículo que encierra la soberanía y el poder de Dios. Dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Nos encomendamos ahora a ti, Señor, para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por estar con ustedes aquí en esta noche y llegamos a este capítulo, uno de los más conocidos quizás del libro de Daniel. Tristemente el libro de Daniel no se lee mucho, pero tiene grandes enseñanzas inclusive para la vida cristiana. Quizás lo que la gente recuerde del libro de Daniel es Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes hebreos cuando fueron lanzados al horno de fuego, pero allí también hay profecía, la del capítulo 2 y capítulo 7, que son similares con un punto de vista diferente de parte de Dios sobre los reinos mundiales que vendrían, incluyendo después el reino del anticristo y el reino milenial y eternal de Dios. Pero este capítulo 9 habla de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Es una de las más profundas y abarca todo el plan profético de Dios hasta el reino eterno. Y vamos a ver que vamos a encontrar allí una palabra que la vamos a hacer énfasis. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Así que estas 70 semanas tienen que ver exclusivamente, especialmente con el pueblo de Israel. Y vamos a decir después por qué. Pero eso de que están determinadas es que Dios lo va a hacer. Lo que Dios quiere, lo hace y nadie lo puede evitar. Ahora, el asunto importante es que lo que Dios hace, siempre lo hace bien. Nunca se equivoca y siempre hace lo mejor para todos. Así que vamos a ver esta profecía de las 70 semanas, que es una enseñanza que va a aumentar nuestro conocimiento, pero también nuestra aplicación a mi vida y a tu vida. Si usted retrocede en su vida hacia atrás, estoy hablando de cada uno en particular, digamos, retrocedemos los que podemos, algunos podemos retroceder 50, 60 años, otros pueden retroceder 10 años, depende de la edad que tenga, pero retrocede en el tiempo y después vea todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo nacimos, ya Dios sabía todo lo que iba a ocurrir en nuestra vida. No porque nos iba a imponer su voluntad, sino que por su conocimiento infinito, Él ya lo conocía. O sea, Él tenía un propósito con tu vida y con mi vida. Y eso me tiene que dar a mí una tranquilidad. Por ejemplo, ¿cuántos años de vida nos quedan? Ni usted ni yo sabemos. Puede ser que nos quede 1 año, puede ser que nos queden 10, pero pueden ser que nos queden días, puede ser que nos queden meses o puede ser que nos queden 20. Pero saben que cualquiera que sea el tiempo está en las manos de Dios. Y eso es lo que me tiene que a mí dar tranquilidad. Y por eso esta profecía de las 70 semanas tiene que ver con lo que Dios iba a hacer y lo hizo. Y lo que falta por hacer también lo va a cumplir. Así que no solamente vamos a adquirir conocimiento, sino también sabiduría. Vamos a ver allí esta profecía en la introducción. Sin lugar a dudas, el profeta Daniel es uno de los que tiene mayor alcance profético en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que sus profecías abarcan desde el Imperio Babilónico, que fue en el año 606 al 539, así que estamos hablando de 2600 años atrás. Allí comenzaron las profecías de Daniel, comenzaron con el Imperio Babilónico y llega hasta el reino eterno de Dios. Claro que otros profetas hablaron del reino milenial y eternal, como Isaías, Ezequiel y otros, pero el que más en detalle habló fue el profeta Daniel. Ahora,
Alguno dirá, porque los hay, bueno, ¿y en qué me beneficio yo con saber esto? En lo que Dios va a hacer. Porque si yo conozco el futuro, entonces yo tengo una parte en ese futuro y tengo que decir, Dios, úsame. Porque lo que está o lo que viene para el futuro, para la gente sin Dios, es terrible, pero muy terrible. Y el asunto es que en ese tiempo terrible para los que no están sin Dios, también hay familiares nuestros, amigos nuestros, vecinos nuestros, y por lo menos tenemos que orar por ellos y decirle, Señor, úsame como instrumento para que ellos puedan llegar a conocer. Así que estas profecías de Daniel llegan hasta el reino eterno de Dios. Dice Daniel 7, 13 y 14, esto lo va a ver allí en pantalla. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Sin lugar a duda está hablando de Jesucristo. No hay ningún lugar a duda, que vino hasta el anciano de día. Ese anciano de día no es otro que el Padre. Cuando leemos esto, si no conocemos que Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos explicar esto. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Hijo del Hombre? O el Hijo de Hombre en este caso. ¿Y quién es el anciano de día? El Hijo del Hombre es Jesucristo. Y si usted se recuerda de la estatua que estudiamos, que comenzando con el Imperio Babilónico y terminando con los pies en parte de barro, en parte de hierro, que es el imperio del Anticristo, la roca que destruye la imagen completa, nosotros que es Jesucristo. Estaba viendo hoy, yo siempre reviso Facebook para los que entran y algunas cosas que yo veo y lo que yo pongo todos los días lo preparo para ponerlo, y entonces estaban hablando algunos en un programa que tienen en Facebook acerca de que Dios es uno solo, o sea, y es verdad que Dios es uno solo, pero ellos estaban diciendo que Dios no se puede manifestar en tres personas. Es un error. Porque entonces, ¿cómo dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne? El Padre no vino acá a la tierra, vino el Hijo. Y el Hijo se encarnó. El domingo, y esto es un adelanto, vamos a seguir con el Sermón del Monte y vamos a estudiar la oración modelo. Fíjense, la oración modelo, un adelanto, va dirigida al Padre. Es guiada por el Espíritu Santo y se termina en el nombre de Cristo. Ahí está la Trinidad. Ahora, usted no puede, yo lo he oído, y si usted lo ha hecho, bueno, pues quizás no tenía conocimiento, pues no lo haga más. Hay gente que dice, dirige la oración al Espíritu Santo y termina en el nombre del Padre. Está mal y no funciona, porque Dios dio la orden, o sea, no podemos violarla. Así que aquí ya estamos viendo la enseñanza de la Trinidad. Por eso es que tenemos que conocer doctrina. Tristemente hoy nos enseña mucha doctrina. El Hijo de Hombre es Jesucristo y el anciano de día nosotros, que el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esta es la visión que tuvo Daniel con respecto al futuro de lo que iba a pasar. Ahí estaba incluido el pueblo de Israel, lo que Dios va a hacer con su pueblo y también con las naciones y con el pueblo cristiano. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estaba hablando de el reino primero milenial y después eternal de Dios. Hermano, qué bueno es saber que no importa lo que suceda en mi vida y en tu vida, un día tú y yo, si hemos creído verdaderamente, vamos a estar en el reino eterno de Dios. Y ya se acabaron las preocupaciones, ya se acabaron los dolores de cabeza, ya se acabaron aquello de que qué va a pasar mañana. No importa, ya estamos en el reino eterno y todo va a estar bien. Una felicidad absoluta y completa. Usted y yo que somos creyentes, ¿cuántas veces nos levantamos con preocupación? Eso no es pecado, eso es parte de mi naturaleza humana. Preocupación por el hijo, preocupación por el esposo o la esposa, preocupación por un familiar, preocupación por el trabajo, preocupación por el retiro, preocupación por cualquier cosa. Bueno, saben que y otra cosa, hay veces que en este mundo tenemos que despedirnos. Las despedidas son tristes, pero muy tristes, y más cuando la despedida es ya para siempre, en sentido en esta tierra. Pero algo de lo que yo doy gracias a Dios es porque en el reino eterno de Dios, aparte de que no voy a tener preocupaciones, de eso estaba hablando Daniel, del reino eterno, no voy a tener preocupaciones, nunca me voy a despedir de nadie, porque voy a estar allí por la eternidad.
Ahora usted dirá, estos son adelantos porque estos estudios los hemos dado y hemos dado de otras cosas, pero es que vienen a colación. Usted dirá, bueno, pastor, y si hay un hijo mío que no creyó, ¿y qué pasó? No, usted no se va a acordar de él, punto. Porque si no, entonces el reino eterno de Dios no va a ser perfecto. Los que estén en el infierno sí se van a recordar de todo, pero los que estemos en el reino eterno, no. Ahora, usted piense en esto. Usted es así, usted está en el reino eterno, usted está libre de preocupaciones y usted ya no se preocupa. No va a haber un adiós. Simplemente vamos a estar juntos por siempre. Bueno, de eso habló Daniel, un reino que nunca será destruido. También habló de la resurrección de los muertos, Daniel, tanto de los justos como de los injustos. Sí, porque hay algunos que dicen, bueno, la resurrección de los muertos se habla en el Nuevo Testamento. Es verdad que se habla en el Nuevo Testamento y es verdad que la enseñó Cristo, pero también Daniel habló de la resurrección de los muertos. Y vamos a aprender algo o a recordar algo muy importante, quizás usted lo sepa. Daniel 12:2 dice, y después usted va a tener, hoy no, cuando terminemos esta semana 70, quizás nos tome 2 miércoles, les vamos a dar el material completo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense lo que Daniel está enseñando, por eso le digo que es uno de los profetas de más largo alcance, aunque no estamos despreciando ni poniendo en menos a los demás profetas. Todos los profetas tuvieron su parte y su propósito en el plan de Dios. Pero él estaba hablando de la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si a usted le preguntaran, ¿todas las personas van a resucitar? Esto lo he dicho muchas veces. La respuesta es sí. No vaya a decir no, porque entonces usted va a dar a entender que usted no conoce la Biblia. Ahora, unos van a resucitar para vida eterna con Dios y otros para la condenación eterna. O sea, que vamos a tener un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible para disfrutarlo en la eternidad con Dios. Eso fue lo que hizo Cristo cuando resucitó. Él venció la muerte y entonces obtuvo un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Nosotros vamos a tener un igual en el sentido de que vamos a poder disfrutarlo en la eternidad. Pero los otros van a resucitar con un cuerpo, pero para estar sufriendo en la condenación eterna, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio. Y dicen aún que Dios no dará por inocente al culpable, y Cristo habló de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese que se pierde va a la condenación eterna. Así que también Cristo habló de la condenación. Porque a veces la gente dice, no, pastor, no podemos evangelizar hablando de la condenación. Y entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Mentira? Entonces la gente, bueno, vivo en mi vida de pecado y no va a pasar nada. No, sí te va a pasar, hijo. Es una advertencia. Cuando usted tiene hijos, cuando usted tiene nietos y hay un peligro, usted no se lo advierte. Oye, no vayas a ese lugar, o no tomes ese cuchillo, o no te metas en ese lugar que puede sufrir peligro. Uno le advierte, Dios nos advierte también por su amor y su misericordia. Así que Daniel habló de la resurrección de los muertos. Estamos hablando de 2600 años atrás. Ahora vamos a ver la profecía de las 70 semanas. Quizás, no sé si usted lo ha oído, pero estoy seguro que con este estudio usted va a quedar, por lo menos vamos a esclarecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios. La vamos a hacer en detalle y muy explícitamente, o sea, usted la va a poder entender si usted deja que el Espíritu de Dios le esté hablando a su vida. Ahora, para poder entender la profecía de las 70 semanas tenemos que hacer 2 cosas. Estar dispuesto de mente y corazón, dejar que el Espíritu de Dios me hable y que todo sea a la luz de la Escritura. O sea, yo no puedo inventar nada que no esté aquí. ¿Me explico? O sea, vamos a suponer que ahora yo soy un pastor X y que vengo aquí, le voy a hablar de la profecía de las 70 semanas y empiezo a hablar disparate. No. La profecía de las 70 semanas tiene bases bíblicas y tiene que estar justificado por la Biblia. No puede usted inventar nada ni dejar que otro lo invente. Simplemente usted tiene que decir, no, eso no es bíblico. Así que lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Vamos a ver esta profecía de las 70 semanas. Está en Daniel 9. Para si usted la quiere, en todo el capítulo 9 puede leerlo, pero la profecía de las 70 semanas está en Daniel 9, del 24 al 27. Un paréntesis. ¿Estoy hablando muy rápido o voy bien? Voy bien, ok, sí, porque yo hablo rápido. Bien, 70 semanas, esto es lo que dice este pasaje. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Muy importante,
Estas 70 semanas están determinadas sobre un pueblo, y ese pueblo es Israel. Y vamos a ver por qué. No es para la iglesia, esto tiene que ver con Israel, el pueblo escogido de Dios, que ha cometido muchas cosas malas y Dios se ha ocupado de juzgarlo. Pero estas 70 semanas están determinadas, o sea, Dios lo va a hacer sobre su pueblo Israel. ¿Por qué digo esto? Y se lo voy a adelantar porque lo voy a repetir. Porque algunos ahora en este tiempo, tristemente, han metido a la iglesia en la gran tribulación. Error. No sé por qué lo han hecho, porque desde que yo me convertí eso no era así. Pero yo les voy a dar después, al final del estudio, o sea, no de hoy, de las próximas semanas, una serie de pasajes bíblicos que indican por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero la evidencia más grande de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación está en las profecías de las 70 semanas. Porque esta profecía de las 70 semanas tiene que ver exclusivamente con Israel. Pero es que en esa profecía de las 70 semanas, la semana 70 tiene que ver con el imperio del anticristo. Por lo tanto, ¿por qué me van a meter la iglesia ahí? La iglesia no cabe ahí, es para Israel, no es para la iglesia. Y vamos a ver por qué Israel tendrá que pasar por la gran tribulación y por qué la iglesia no. Así que esto es muy importante. Esta profecía de las 70 semanas me enseña muchas cosas que quizás ahora están siendo confundidas. Un día llegó, cuando yo estaba allá en Betero, un hermano y me dijo: pastor, vengo de un lugar que la bienvenida fue: ¿estás preparado para la gran tribulación? O sea, ese fue el saludo que le dieron a la entrada. ¿Por qué es que se quieren cambiar las cosas? La Biblia lo enseña bien claro. Ahora, no es que es algo que nosotros se haya inventado porque nosotros queremos ser libres de Dios, no, sino porque la Escritura lo dice. Porque hay fuertes argumentos que indican que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque Dios lo decidió, pero tiene sus motivos. Israel rechazó al Mesías, la iglesia lo recibió. Por lo tanto, parte de ese sufrimiento que va a tener que pasar el pueblo de Israel por rechazar al Mesías va a ser el tiempo de la gran tribulación. ¿No han oído el pasaje: bienaventurados los que no vieron y creyeron? Bueno, parte de esa bienaventuranza de la iglesia es no pasar por el tiempo de la gran tribulación. Le estoy dando un adelanto porque esto no es el estudio, pero esto es para que usted sepa la importancia de esta profecía de las 70 semanas. Están determinadas sobre Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, es muy importante. Porque hay algunos que dicen: no, me gustaría ir a Jerusalén. Sí, a mí me gustaría también. Y es bueno si usted ha ido. Y si puede ir otra vez, vaya. Pero Jerusalén está dentro de los planes de Dios. Jerusalén va a ser esta actual, no estoy hablando de Jerusalén celestial. Esta Jerusalén de ahora va a ser la capital del reino milenial. Allí va a estar Cristo reinando por 1000 años. Cuando el diablo sea atado y el anticristo y el falso profeta sea echado en el tormento eterno. En esta Jerusalén de ahora, allí va a estar Cristo reinando, igual que en el tiempo en que estuvo en la tierra. Pero en el tiempo del reino eternal, la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Así que Jerusalén es importante. Sí, porque hay gente que dicen que odian a Jerusalén y odian a los judíos. Oye, déjame decirte, si usted dice eso, usted tiene un problema, pero grande, con Dios. Porque Jerusalén y Israel es la niña del ojo de Dios. Y si hay que juzgarlo, Dios lo va a hacer, no lo haga usted. Pero Jerusalén, la profecía era para Israel y para su santa ciudad Jerusalén, porque tiene parte en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué va a suceder en esta profecía de las 70 semanas? En primer lugar, terminar la prevaricación. Prevaricar quiere decir faltar a sabiendas o voluntariamente a unas obligaciones dadas. Acuérdense las obligaciones dadas a Israel. Pero no vamos a hablar ahora de esto, vamos a hablar después en detalle. Así que tiene 6 aspectos. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Ese era el objetivo de los 6 aspectos que tocaban la profecía de las 70 semanas. Expiar la iniquidad. Sabemos que iniquidad es pecado, algo que no agrada a Dios, aquello que nos aleja de Dios, que nos separa de Dios. Traer la justicia perdurable. Sabemos que la justicia perdurable solamente será lograda en el reino eterno de Dios, pero que Dios es justicia. No es que Él ame la justicia, no es que Él haga justicia, que lo hace, ama la justicia, hace justicia. Es que Dios es justicia. Y un día esa justicia va a reinar por siempre en su reino eterno. Ahora, sellar la visión y la profecía. Vamos a ver de qué trata. Y lo sexto es ungir al santo de los santos. De eso trata la profecía de las 70 semanas.
sea, de esos 6 aspectos. Ahora, vamos a ver esos 6 aspectos que tienen que ver con toda la historia de Israel. Dice allí el pasaje, este pasaje sigue: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, porque es la clave para el comienzo de esta última semana o de las 70 semanas, hasta el Mesías príncipe Jesús habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si usted lee Nehemías capítulo 4, se va a dar cuenta que en tiempos angustiosos se edificó a Jerusalén los muros y también el templo, de acuerdo a lo que se decía aquí en esta profecía de Daniel. Ahora bien, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. O sea, en estas 70 semanas Daniel profetizó con exactitud la muerte del Mesías. Fíjense qué clase de, si Dios lo sabe todo. O sea, acuérdense que esto fue dicho 600 años antes de que Cristo naciera. Y ya Dios le había revelado a Daniel el día de la muerte de Cristo, de cómo Cristo iba a morir. Porque dice que después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Y vamos a ver que se cumplió al pie de la letra. Mas no por sí, o sea, no va a ser de por sí, sino, acuérdense que fueron sus enemigos, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Jerusalén. Este no fue otro que el emperador o el general Tito, que después llegó a ser emperador romano, que destruyó la ciudad y esparció a los judíos por todo el mundo, y estuvieron 1848 años, casi 1900 años esparcidos por el mundo. Y el santuario y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ya hasta aquí hay 69 semanas, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Vamos a ver qué significa eso. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Aunque lo vamos a explicar en detalle, de las 70 semanas, 69 ya se cumplieron. Falta una. Ahora vamos a ver esas semanas a qué se refiere. Cuando uno estudia la profecía a la luz de la Biblia y uno pide la dirección del Espíritu Santo, no hay motivo para confusión ni para enseñar algo erróneo, porque no nos basamos en doctrinas ni en mandamientos de hombre, ni en que yo recibí una revelación. Ustedes saben que hoy en día se usa mucho la revelación que han recibido de ahora y no la revelación bíblica. A ver si puedo explicar. O sea, se va a predicar y en vez de usar la Biblia, llega el pastor X o el apóstol X o el que sea. Tuve una revelación. Y entonces empieza a hablar de esa revelación que no tiene nada que ver con la Biblia. Ustedes saben que hay una falsa profetisa, se llama Ana Méndez. No sé si la han visto en YouTube, búsquela. Ponga Ana Méndez para que usted vea. Y entonces dice, escucha este disparate, pero tiene miles de seguidores. Yo diría que cientos de miles de seguidores. Y entonces dice que ella un día ella hizo un viaje a Israel, pero hizo también un viaje a la isla de Patmos. Eso está, yo lo tengo todo eso, lo tengo grabado, porque me gusta tener evidencia de lo que yo digo. Y entonces dice que estuvo en la isla de Patmos, en un viaje normal, como usted y yo pudiéramos ir. Aquí hay mucha gente que ha ido a la isla de Patmos, porque usted sabe que la isla de Patmos fue donde Juan fue desterrado, que allí murió y allí recibió la revelación del Apocalipsis. Entonces cuenta esta profetisa, está la gente así, todo el mundo así atendiendo, estamos hablando de una multitud tremenda. Dice, estando yo no uso la Biblia para nada, estando yo en la isla de Patmos, allí en el mismo lugar donde supuestamente Dios le habló a Juan, se abrió el cielo y yo fui y subí al cielo. Escuche bien, pero no es que la gente se ríe, pero la gente se lo creyó. Subí al cielo y recibí una nueva revelación. Y entonces ella tiene un libro que se llama El Nuevo Apocalipsis y ha vendido cientos de miles de libros. Claro, ha hecho un capital. Bueno, usted se ríe, pero eso es triste, porque la gente está siendo engañada. Yo no puedo pararme aquí ahora y decirle, ¿saben qué? Les voy a hablar de la profecía de las 70 semanas, pero con una nueva revelación. La revelación ya está hecha. Dice que ninguna profecía, dice Pedro, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está en 2 de Pedro, en 1 de Pedro, pero búsquelo para que lo verifique. Entonces yo no puedo decir ningún disparate. Pero a la gente le encanta eso.
¿Saben por qué? Porque el mundo vive en la mentira y tristemente el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, está también engañado en la mentira. Y cuando digo parte del pueblo de Dios, o sea que pertenece a alguna iglesia, porque no es verdaderamente parte del pueblo de Dios, porque los verdaderos creyentes que tienen el Espíritu Santo no pueden ser engañados, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que me guía a toda verdad. Y la pregunta es, si usted y yo hubiéramos estado allí cuando ella habló, ¿qué usted hubiera hecho? Yo le hubiera dicho, un momento, usted está hablando un disparate y una falsedad. El que tuvo la revelación fue Juan y eso no ha cambiado. Y con Juan terminó la revelación. El libro se selló con Apocalipsis 22, 21. Punto. Y no hay más ninguna revelación. Toda la revelación que yo necesito saber que Dios me quiso revelar está aquí. Pero ¿qué pasa? Que si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces usted puede ser engañado. Entonces hay mucha gente engañada. Ahora, ¿saben qué? No debemos ni despreciarlos, debemos orar por ellos. Son dignos de compasión. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos no tienen la verdad, no han sido enseñados en la verdad de la palabra. Por eso es que nosotros nos tenemos que preocupar, pero por predicar palabra de Dios y enseñar palabra de Dios. Y entonces muchos de ellos después salen de esos lugares y dicen, ay Señor, gracias porque me perdonaste y pude salir de la mentira y encontrarme con la verdad, con la única verdad que está en su palabra. Así que ahí habla también después de que vendrá el desolador, nosotros, el anticristo, en sus últimos 3 años y medio. Acuérdense que el reino del anticristo, esto lo he repetido, pero para que usted se lo grabe, el reino del anticristo va a durar 7 años. Los primeros 3 años y medio no es la gran tribulación. Va a ser una época dorada para el mundo, va a haber trabajo, la gente va a prosperar. Y entonces en ese tiempo va a ser la alianza con la iglesia, con la gran ramera, y entonces toma el poder. Y cuando ya el mundo vea, oye, este sí es el hombre que ha logrado la paz, ha logrado prosperidad, entonces le van a dar todo el poder. Cuando le den el poder mundial, entonces se manifiesta como lo que era, rompe el pacto a la mitad de la semana de lo que habla Daniel, y entonces comienza el periodo de la gran tribulación, de la cual nosotros vamos a ser librados. Y entonces cuando usted estudia eso, yo estoy tranquilo. No importa lo que pase, yo sé que la victoria está asegurada. La victoria es de Dios. Dice que hasta que venga la consumación y lo que está determinado, o sea, lo que Dios tiene determinado lo va a hacer y se derrame sobre todo. O sea, Dios lo que tiene determinado lo va a hacer. Ahora, la palabra semanas viene del hebreo chabuín, que es la forma plural del término chabúa, que significa unidad compuesta de 7 partes. Acuérdense que la Biblia que usted y yo tenemos en el original fue escrito en arameo, en hebreo y en griego. Cuando usted tiene una versión, ¿qué cosa es una versión? Es una versión que se ha traducido al español, o se ha traducido al inglés, o se ha traducido al francés, al idioma que sea, pero tomando en cuenta el original. Yo uso la versión Reina Valera del 60, que la usan muchos creyentes, pero es un error decir que es la única que sirve. No, no es la única que sirve. Hay muchas buenas versiones. Lo único que usted tiene que hacer es esto. Cuando usted lea la Biblia, verificar que el texto sea correcto con el original. Se puede hacer, bueno, yo le he dicho ya, yo tengo en mi en pequeña biblioteca, allá en mi casa, un Nuevo Testamento en griego y en español. Ahí está. Y lo hay también el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. O sea, usted tiene que verificar que no se viole. Por ejemplo, esta Biblia que usted ve que yo tengo aquí, mira, la nueva versión internacional, aunque quizás algunas cosas a usted no le agrade, que ni a mí tampoco, pero es muy buena, no es mala. Ahora bien, lo que yo no puedo hacer es que cuando yo lea la Biblia, esté cambiada. Entonces, claro, yo tomo como base y lo hacemos porque nos ha mantenido unidos y la versión Reina Valera del 60 es muy buena, pero hay muy buenas versiones. Lo que yo no puedo permitir es que se viole el original. Ahora, ¿quién me va a ayudar a...? Bueno, hay libros para ello, pero el principal ayudador, ¿saben quién es? El Espíritu Santo. Él me va a guiar y decir, no, esto lo voy a rechazar. Yo no sé si a usted le ha pasado lo siguiente, que usted ha llegado a un lugar, a una visita X, que lo han invitado, quizás no sea ni familia, y cuando usted entra, usted siente como un rechazo, como que algo no está bien allí. Y entonces usted trata de irse lo más rápido. Hay algo allí que no funciona. ¿Saben que una vez? Porque esto es lo que pasa cuando alguien nos dice a nosotros algo que no está cuadrando con la palabra de Dios. Enseguida el Espíritu Santo lo rechaza y usted lo rechaza. Si en verdad tenemos el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Una vez yo fui a una casa de un familiar de un miembro de la iglesia. Y entonces, desde que yo entré, sentí algo raro, me sentía mal. No es que a mí me fuera a pasar nada, no sé si me explico, porque uno está guardado, pero me sentía mal, o sea, no me sentía a gusto.
Y claro, yo no me podía ir porque eran personas muy fieles en la iglesia, era un familiar que íbamos a visitar. Y yo decía, aquí tiene, yo no dije nada, por supuesto, porque uno tiene que tener cierto tacto, y además eso no era sabio, porque íbamos a dar una visita que era para hablar del amor de Dios y de la verdad de Dios. Bueno, la cosa fue que estuvimos, y todo el tiempo me pasó eso. Cuando me voy a ir, porque no había visto nada, miro, yo estaba ya para saliendo y miro hacia un lugar, y ahí estaba lo que estaba. El problema era que algo que no agradaba a Dios, punto. Pero yo lo sentí. Eso no es que, ¿cómo se llama? Cosas sensitivas esas de que hablan de que una revelación. No, eso simplemente es la obra del Espíritu Santo, que lo hace en cualquier creyente. No tiene que ser una profetisa como esta falsa profeta Ana Méndez, que lo repito porque está en el internet, está engañando mucho, o como otros falsos profetas. Simplemente cualquier hijo de Dios, por simple que sea, puede sentir esto. Yo lo sentí. Bueno, así que tenemos que estudiar la Biblia a la luz de ella. Bueno, viene de Chabúa, que significa unidad compuesta de 7 partes. A veces se refiere a 7 días y otras veces a 7 años. Así era en hebreo y era en arameo, y también pero en este caso en hebreo. O sea, esa palabra chabúa o chabuín a veces significaba 7 días, otras veces 7 años. Ahora, la palabra semana de esta profecía se refiere a 7 años, no a 7 días. O sea, cada semana eran 7 años. Por lo que estamos hablando de 490 años, lo que equivale a 70 semanas, o sea, 70 veces 7, 70 por 7 son 490. Ahora, esto no se tomó al azar, esto no es un invento, esto salió del hebreo, es que era así. Por ejemplo, usted ve una palabra, no sé cuántos han visto el hebreo tiene símbolos. Por cierto, que se escribe de derecha a izquierda. Y entonces esos símbolos significan varias cosas. Por ejemplo, también nosotros en nuestro idioma tenemos palabras que significan varias cosas. Por ejemplo, tenemos la pata de una mesa, pero tenemos la pata que sale con los patos que nos pasea por el patio, ¿verdad? Tenemos la pata de no sé, de otra. Hay otras aplicaciones, o sea, que una misma palabra puede significar varias cosas. Pero en hebreo, esta palabra que se revelaba aquí, esta semana, equivalaba, no eran a 7 días, sino a 7 años. Entonces estamos hablando de 490 años. Ahora, si yo me quedo con esto, me voy a quedar, bueno, ¿y por qué 490 años? Bueno, la Biblia me lo va a explicar. Porque la Biblia se explica a la luz de la Biblia. Eso es lo que yo lo he repetido. A mí me gusta repetirlo porque yo aprendo también. No crean que yo lo estoy aprendiendo. Eso se llama hermenéutica. Usted entiende la Biblia a la luz de la Biblia. Y la homilética, que es una palabra que suena bonito, ¿verdad? Me gusta decirlo. No, eso es jugando. Lo que quiero decir, la homilética es que usted tiene que seguir el hilo de lo que está diciendo. Es como que ahora yo estoy hablando de la semana de la profecía 70 y empieza a hablar de las 7 palabras en la cruz. No tiene que ver una cosa con la otra, aunque sí en parte. Pero quiero decir, la homilética sigue el hilo. Ahora, la hermenéutica me dice a mí que yo tengo que entender la Biblia a la luz de la Biblia, indiscutiblemente. No puedo hacer otra cosa. Ahora, vamos a ver la división de las 70 semanas. Las 70 semanas están divididas en 3 secciones de tiempo. 7 semanas, que son 49 años. Vamos a ver qué pasó en esos 49 años, que es la primera sección. Y si usted lee el pasaje se va a dar cuenta. 62 semanas equivalen a 434 años. Si usted suma 49 y 434, ya está hablando de 483 años, ¿verdad? Faltarían 7 para los 490. Y una semana, que son 7 años, lo que hace un total de 490 años. La última semana es la que tiene que ver con el imperio del anticristo. Estos 490 años, ya con esto vamos a terminar, viene en relación con los periodos de tiempo que anteriormente Israel había tenido. 490 años desde la entrada a la tierra prometida hasta el inicio de la monarquía con el rey Saúl. O sea, Dios había trabajado con estos periodos de tiempo. Voy a volver atrás. 490 años desde la entrada a la tierra prometida. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de ti haré una nación grande. Pero hasta que esa descendencia no entró en la tierra, es cuando el pueblo tomó posesión de lo que Dios había prometido. Así que 490 años después de la entrada a la tierra prometida hasta el inicio de la monarquía con el rey Saúl. Acuérdense que antes del rey Saúl, cómo se dirigía el pueblo: por los jueces. Era lo que se llamaba una teocracia. Dios era el rey el que gobernaba.
Y entonces cuando Samuel ya era viejo, los hijos no estaban andando bien, le dijeron a Samuel, que no le agradó, oye, queremos un rey como tienen las demás naciones. Esa fue la decisión más terrible, más caótica que pudo haber hecho Israel. Y entonces empezó con el rey Saúl, que fue el primero, que fue un fracaso. Pero Dios de todas maneras dijo, si el rey me busca, yo voy a estar con él. Pero es hasta el inicio de la monarquía. Ahora, 490 años desde la monarquía hasta que fueron llevados a Babilonia. Así que Dios había trabajado con estos periodos de 490 años. Y 490 años proféticos estaban reservados para el futuro. Parte se ha cumplido y parte está aún por cumplirse. Ahora vamos a ver aquí un momentico esto. Acuérdense que los años proféticos son de 360 días. El calendario judío no es como el nuestro. O sea, no es de 365 y hay años bisiestos de 366. Los años proféticos son 360 días. Y si usted va allá al Apocalipsis, va a ver que cuando habla de los días, son días de años de 360 días que equivalen a los 3 años y medio. Así que los años proféticos tienen que ver con 360 días cada año. Y los 6 aspectos que se mencionan en esta profecía nos ayudarán mucho a entender este tema. Y creemos que estos 6 aspectos sintetiza y compendia toda la historia profética de Israel. Hasta ahí lo vamos a ver. O sea que el próximo miércoles vamos a hablar de estos 6 aspectos, de terminar la prevaricación, poner fin al pecado y otras muchas cosas. Hermano, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que hacer 2 cosas. Señor, prepara mi mente y mi corazón para recibir entendimiento y conocimiento. Pero también prepara mi mente y mi corazón para que yo lo pueda aplicar a mi vida. Porque si no, hermano, esto no resulta. O sea, yo puedo decir, jactarme, no, yo conozco muy bien la profecía de las 70 semanas. Sí, eso no está mal. Pero si me quedo ahí, ¿de qué me sirve? No, yo conozco, he podido experimentar que a través del estudio de la profecía de las 70 semanas, mi futuro eterno está asegurado, porque lo que Dios determina, lo cumple. Porque eres un Dios que hace lo que quiere, cuando quiere, pero siempre lo hace bien. Y eso sí lo puedo aplicar a mi vida, ¿me explico? Entonces ya esta profecía, que no es directamente para mí, pero puedo aplicar la enseñanza de lo que tiene. Entonces eso es lo que se llama aplicación personal. Cuando usted lee la Biblia, yo sé que todos la leen todos los días, pero que sí, usted cuando lea la Biblia dice, Señor, háblame a través de ella. Y Él le va a hablar. Porque nosotros, miren, si usted ora todos los días está bien, pero si usted nada más que ora, usted tiene un monólogo. Ora, usted habla y habla y habla. Yo no sé si usted ha llegado a algunos lugares, a una visita en que usted no ha tenido que hablar. Usted ha llegado, además que ha dicho buenas, la persona empezó a hablar y después dijo hasta luego. Usted no lo dejaron decir nada. Eso es un monólogo. Ahora, cuando usted nada más que ora, usted está hablando con Dios, pero usted no deja que Dios hable, entonces usted tiene un monólogo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hablar con Dios por la oración, pero dejar que Dios me hable por su palabra. Entonces sí hay un diálogo. ¿Me explico? Porque el diálogo nos gusta a todos, ¿verdad? A mí no me gusta yo ir a un lugar, claro, un pastor tiene a veces que estar hablando y ustedes están oyendo, pero lo que voy, cuando tengo con una persona, uno le gusta dialogar. O sea, yo te digo, tú me dices. Hermano, tenemos que dialogar todos los días con Dios. Señor, ayúdame en mi vida y háblame a través de tu palabra. Ayúdame a confiar en tus promesas. Cuando yo estaba preparando, nuevamente repasando, estudiando este estudio, que ya lo he dado otras veces, dije, qué bueno es saber que tú tienes las cosas determinadas, que ya todo está escrito, que yo puedo estar tranquilo, que mi preocupación va a terminar. Porque esta preocupación no va a terminar hasta que yo no tenga el reino eterno de Dios. Es imposible. Las tenemos. ¿Hay alguno aquí que no tenga preocupación? Levante su mano. Todos tenemos. Todos tenemos preocupación. Quizás un niño de 1 año. No, si de 1 año tiene preocupación, si le quitan el juguete, ¿por qué no me dan el juguete? La preocupación, ¿dónde lo escondieron? Él pensará él, ¿no? Quiero decir, hermano, qué bueno saber que un día voy a ser libre de todas esas cosas. Bueno, que Dios nos bendiga. Que en verdad nos podamos, como dice la palabra, estimular al amor y a las buenas obras. Y que podamos permanecer firmes al Señor. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la revelación de tu palabra, que es fiel. Te damos gracias porque ella tiene todo lo que necesitamos conocer. Y que podamos comprender que todo lo que tú tienes determinado lo has de cumplir, porque tu palabra es fiel.
Y te damos gracias porque no hay nuevas revelaciones. La revelación completa está en tu palabra. Que nadie nos puede engañar. Y sabemos que no lo podrá hacer si el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Sé con aquellos que están siendo engañados por falsos profetas, para que puedan buscarte a ti. Ayúdanos a predicar tu palabra tal como ella es, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla. Ayúdanos para que este grupo pueda seguir creciendo y decirles a otros lo importante que es conocer tu palabra, pero también vivir de acuerdo a ella. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.